Nunca imaginé que un elefante podría mostrar tanta sabiduría tras el dolor. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire estaba denso, pesaba como un plomo. Recuerdo claramente cómo los ecos de la tragedia se arrastraban por las calles, como susurros tenebrosos. Era el día del accidente. Una explosión, un grito ahogado, humo y confusión. Lo vi todo. A mi amigo, caído entre escombros, la vida escapándose de él. Su madre, corriendo, buscando lo que ya no estaba. El desgarro en su rostro se quedó grabado en mi mente. El elefante, llamado Tula, apareció entre los escombros, tan grande y majestuoso, como un dios de la selva. Fue entonces cuando supe que había algo más allá de su tamaño. Sus ojos, enormes y oscuros, transmitían una tristeza infinita. Sentí el temblor en el pecho. Tula parecía saber. En medio de la devastación, se acercó, lentamente. Cada paso resonaba en el silencio tenso y moribundo. La multitud se había detenido, hipnotizada por esa criatura que parecía abrazar el dolor de todos. Esto no es solo un animal, pensé. Lo vi inclinarse. Se acercó al niño, su trompa tocó la frente de ese pequeño que había perdido todo. Fue un gesto tan simple, tan lleno de amor. De alguna manera, el peso de su sabiduría se sentía en el aire. Aquella tarde, rodeados de escombros y llantos, el elefante mostró que el dolor podía dar paso a una conexión, a una esperanza insospechada. Mi corazón latía con fuerza. Con cada respiración, cada lágrima, se hacía más fuerte el vínculo entre nosotros, pero aquella calma duró poco. Ruido de sirenas. Gritos. La realidad atacaba una vez más. Los rescatistas, los medios acercándose, la tragedia convertida en un espectáculo. Tula retrocedió. Fue el último vistazo que le eché y, por un momento, me pregunté, ¿podría encontrarlo de nuevo? La angustia se apoderó de mí. Esa conexión, esa promesa, parecía diluirse. ¿Qué sabiduría escondía realmente aquel elefante? Y, sobre todo, ¿cómo me cambiaría a mí, su presencia, el dolor que llevaba? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. Me encantaría que no te perdieras nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El tiempo seguía su marcha implacable, pero en mí se detuvo. Las semanas pasaron envueltas en una neblina de tristeza, y cada rincón de la ciudad era un recordatorio de aquel fatídico día. Caminaba por las calles con un vacío que se sentía como un eco de lo que había perdido. La risa de mis amigos, especialmente de Daniel, resonaba en mi mente como una melodía distante que anhelaba recuperar. Comenzó a convertirse en una rutina, ir al parque donde a menudo nos sentábamos a hablar sobre sueños. Buscaba consuelo en el aire fresco, en los árboles que parecían susurrar sus secretos. Fue ahí, en la penumbra de una tarde sombría, donde un grupo de niños comenzaba a jugar, sin temor, con la despreocupación propia de su edad. En sus risas, podía escuchar el eco de la esperanza. Era un recordatorio que quería asir con todas mis fuerzas. Pero yo, luchando contra la tormenta interna, me sentí como un espectador ajeno a su alegría. Una tarde, mientras observaba desde una distancia segura, sentí un suave golpe en mi costado. Al girar, encontré a un pequeño perro, abandonado y temeroso, con las orejas caídas y ojos que reflejaban su necesidad de amor. Su mirada me atravesó. Atrajo de nuevo una chispa de compasión que ya había comenzado a marchitarse en mí. Lo acaricié, y en ese momento, juntos compartimos el peso de la pérdida. Mi dolor parecía él también entenderlo, como si la tristeza fuera un idioma que ambos hablábamos en silencio. El parque se había convertido en mi refugio. Cada día, junto al perro ahora llamado Toby, comenzaba a encontrar la forma de abrirme de nuevo al mundo. Establecimos un vínculo inquebrantable. Él me guiaba al amor y la esperanza que había enterrado junto a Daniel. Poco a poco, me di cuenta de que no podía seguir cargando con el dolor, por más intenso que fuera. Toby me enseñó que la vida aún ofrecía momentos de luz, incluso en medio de la oscuridad. Un día, decidido a salir de la sombra,
comencé a buscar noticias sobre el elefante Tula. Sentía que su aparición en aquellos momentos de caos había sido más que un simple encuentro. Algo en mi interior me decía que había un propósito en lo que había experimentado. Busqué en cada rincón, hablando con distintos cuidadores de animales, con quienes habían estado cerca de él. Nadie sabía dónde se encontraba, pero me prometí que lo buscaría. La vida, sin embargo, me empujaba hacia un nuevo reto. Aquel día en que decidí volver a casa sentí que mi corazón se aceleraba. Una manifestación había estallado en las calles. Una lucha por los derechos de los animales, donde el eco de las protestas resonaba con fuerza. Caí en la cuenta de que podría estar más cerca de Tula de lo que pensaba. Podía ser un héroe en este nuevo desafío, y aunque el miedo acechaba, también lo hacía la esperanza. En medio de toda esa agitación, cuando menos lo esperaba, entre la multitud, lo vi. Una figura conocida, de majestuoso tamaño. Era él. Aún en esa confusión, sentí que el tiempo se detenía. Me ahogué en una mezcla de alegría y miedo. ¿Qué quería decirme Tula ahora, en este contexto de lucha y desesperación? Libera a los que sufren, parecían sus ojos gritar. El peso del pasado y la posibilidad de un futuro comenzaron a empujarme hacia una nueva manera de ver la vida. La conexión, esa sabiduría que había encontrado en el dolor de ese día fatídico, estaba a punto de ser reavivada. Sería posible que Tula y su presencia me guiara a un nuevo propósito. La multitud se acercaba, y en medio del tumulto, sentí una mano que se posaba sobre mi hombro. Era la madre de Daniel. Nuestros ojos se encontraron, y por primera vez en muchas semanas, vi una chispa de entendimiento no solo en sus ojos, sino en los míos. La luz de la conexión surgía entre los dos, dolor, pero también sanación. ¿Podríamos juntos encontrar el camino a seguir? Justo entonces, un grito desgarrador interrumpió nuestros pensamientos. Algo había pasado en la manifestación. Todo se puso en alerta. La vida estaba a punto de cambiar una vez más. La pregunta se dibujó en el aire. ¿Podría el amor que había visto en Tula y la conexión que comenzaba a forjar con la madre de Daniel ser lo que nos guiara en esta tormenta? El grito que resonó en el aire provenía de un punto indeterminado en la multitud, y la energía del momento se convirtió en un torrente de adrenalina y miedo. Las personas comenzaron a empujar, a gritar, algunos a retroceder, y yo me vi atrapado en medio de la agitación. La madre de Daniel me miró, sus ojos reflejaban su propia angustia y desasosiego. Aún así, había una chispa de determinación en ella, un destello de fuerza que me impulsó a seguir. De repente, la visión de Tula ocupó toda mi mente, su grandeza y su esencia inquebrantable. Era el símbolo de resistencia, y su sola presencia en este caos me hizo sentir que había un propósito mayor para nosotros dos. Con un ligero tirón de ella, me aventuré a retar la corriente de la multitud hacia donde había visto el elefante. La conexión que ya comenzábamos a forjar se fortalecía, y de alguna manera, cada paso que dábamos reforzaba la idea de que no estábamos solos. Al acercarnos, su figura emergió entre las sombras de la protesta, y mi corazón se detuvo en ese instante. El tumulto se desvaneció, y todo lo que existía era ella, la hermosa Tula, con su piel arrugada y sus ojos llenos de sabiduría. A su alrededor, un grupo de activistas comunicaba la importancia de salvar a los animales en cautiverio. Tula se movía con una gracia inesperada, y me sentía abrumado. Este no era un mero destino al que había llegado de casualidad, esto era una señal. Mientras tanto, el murmullo de la multitud se volvía cada vez más inquieto. La tensión era palpable. Algunos comenzaron a arrojar objetos, y el ambiente se tornó agresivo. La madre de Daniel me sostuvo del brazo, y aunque la desesperación se reflejaba en sus ojos, había algo en su presencia que me infundía valor. Debemos hacer algo, dijo, con una voz firme que resonaba sobre el ruido. Su fuerza me recordó que el amor puede surgir en los momentos más oscuros. Miré de nuevo a Tula, y en esos ojos vi una súplica. Era como si estuviera pidiendo ayuda, como si la esencia misma de la vida dependiera de ello. La manifestación debía ser pacífica, debía abogar por el amor hacia los seres que no podían defenderse. Tomé una respiración profunda y, sintiendo que un nuevo propósito me guiaba, agitó la mano para llamar la atención de los presentes. Escuchen, grité. Debemos unirnos, no separarnos. Tula nos necesita, y nosotros debemos demostrar que la compasión es más fuerte que la rabia. Las palabras se sintieron extrañas, cargadas de peso, pero fluyeron de mi corazón como si las hubiera llevado guardadas durante mucho tiempo. De forma inesperada, la multitud comenzó a calmarse. Algunos se detuvieron para escuchar, sus rostros reflejaban confusión y curiosidad.
La madre de Daniel me miraba con una mezcla de asombro y alivio, y juntos nos acercamos un paso más hacia Tula. Las protestas se transformaban lentamente en un diálogo, y pude sentir que el amor había comenzado a formar puentes. Toby, mi fiel compañero, se acercó, y su presencia pareció infundir un aire de ternura en medio de la convulsión. A su lado, Tula alzó su trompa como un símbolo de paz, y el eco de sus pasos resonaba con cada latido de mi corazón. La conexión era palpable, un hilo invisible que unía a todos los que estábamos allí por una causa. Sin embargo, en medio de esta inesperada calma, una figura oscura emergió entre la multitud. Un hombre con una actitud amenazante que se acercaba a Tula con un palo en la mano, su intención clara y fría. Un grito de alarma se alzó en el aire. Mis instintos se dispararon. Miré nuevamente a los ojos de la madre de Daniel, un silencio desolador compartido entre nosotros. El momento crucial estaba por llegar. ¿Sería capaz de proteger a Tula, a Toby, y en el proceso, a todos los que compartían ese compromiso hacia el amor? O, por el contrario, quedaría atrapado en el caos de la pérdida una vez más. Todo se reducía a una decisión: actuar desde el amor o dejar que el miedo nos consumiera. El tiempo se detuvo, el eco de la decisión alrededor era tumultuoso, y en mis manos llevaba no solo un destino, sino la esperanza de un futuro que anhelaba renovarse. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía denso, casi palpable. Cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos mientras observaba al hombre acercarse a Tula. Sus intenciones eran evidentes, y su mirada fría no dejaba lugar a dudas. La multitud a nuestro alrededor se había convertido en un mar de incertidumbre, y temí que la chispa de amor que había comenzado a florecer se extinguiera en un instante. Respiré hondo, el aroma a tierra mojada y aliento humano me envolvía. El calor de la madre de Daniel en mi brazo era un recordatorio constante de que no estábamos solos. En ese momento, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. No solo por Tula, sino por todos los que creían en el cambio y la compasión. Una voz interior me instó a actuar. «Debes hacer algo», resonaba en mi mente, como un mantra que no admitía tregua. «Detente», grité, avanzando hacia el hombre con una determinación que ni yo sabía de dónde provenía. Mis pasos eran firmes y resonantes, marcando el pulso de una lucha interna que había crecido dentro de mí. Lo vi detenerse en seco, confuso por mi desafío. Lo miré a los ojos, buscando una chispa de humanidad en ese abismo de oscuridad. «No puedes hacer esto. Tula no es un enemigo. Ella representa vida. No puedes ver eso». En ese momento, la multitud se sumó a mi voz, como si el flujo de amor que había comenzado a desarrollarse ahora se expandiera en una ola de apoyo. Gritos de no a la violencia, y respeto por los animales, llenaron el aire, cada afirmación contribuyendo a la transformación de la energía que antes era hostil. La conciencia colectiva comenzaba a despertar. El hombre vaciló, su palo bajó ligeramente. Podía ver la duda en su rostro, y por un instante creí que quizá había alcanzado el corazón de ese extraño. Sin embargo, no podía confiarme. Mi lucha era por Tula, por el amor que necesitaba florecer. Avancé, dejando atrás el miedo que amenazaba con consumir mi determinación. «Mirad a Tula», pedí a los demás. «Ella ha soportado tanto dolor y sufrimiento. No permitamos que esto continúe. Hagámoslo por ella, hagámoslo por todos los seres que no tienen voz». Mis palabras fluyeron como un río desbordado, repletas de la pasión que hasta ese momento había estado latente. A medida que los murmullos se transformaban en gritos de unidad, el hombre parecía experimentar una batalla interna, pero aún no había tomado ninguna decisión. Su expresión cambió, y por un momento, me dio la sensación de que la ferocidad que había dominado sus acciones se desvanecía, pero en ese preciso instante, un estruendo ensordecedor hizo temblar el suelo. Era como si la tierra misma estuviera advirtiéndonos de un peligro inminente. Miré hacia atrás, y mi corazón se encogió al ver que el grupo de activistas que había estado abogando por Tula ahora también enfrentaba un nuevo desafío. Otros manifestantes estaban amenazando con desbordar el lineamiento pacífico, y la confusión se agrandaba. «No dejemos que el miedo nos divida. Tula necesita que nos mantengamos firmes», grité, pero el caos se había liberado de nuevo. Sentí el héroe y el cobarde que vivían dentro de mí luchar ferozmente. La madre de Daniel apretó mi brazo, y su voz, ahora temblorosa, resonó en mis oídos: «No podemos perderlo todo». Y era verdad. La vida de Tula, la lucha por la compasión, todo pendía de un hilo, pero también lo hacían nuestras aspiraciones. No podía permitir que el ciclo de dolor continuara.
con el aliento agitado y el corazón palpitante, de repente, vislumbré el camino que podía tomar. Tula, amiga. Confía en nosotros, llamé, dejando que la conexión profunda que comenzaba a forjarse entre nosotros me guiara. Los ojos de Tula brillaron, y, en un momento impactante, dirigió su trompa hacia mí, como si me empujara hacia adelante y también hacia arriba. Fue un gesto de esperanza, una súplica silente que me aportó la fuerza necesaria que necesitaba. Ya no era solo una tarea, era nuestra misión. El hombre retrocedió, y la multitud a nuestro alrededor parecía revitalizada. ¿Podría esto realmente funcionar? La incertidumbre anidaba en mi corazón, pero el amor había encendido una llama en mi interior que no se apagaría tan fácilmente. Vamos a hacerlo juntos, le dije a la madre de Daniel, y ella asintió, su valentía resonando en el aire. Pero el grito de un nuevo caos se desató a nuestro alrededor. Otros miembros de la multitud comenzaban a arremeter hacia la barricada, cada vez más alterados y peligrosos. La revelación fue atroz. Nuestros esfuerzos estaban a punto de ser testigos de un conflicto que nadie podría haber imaginado. Mientras la esperanza batallaba contra la desesperanza, el camino hacia la compasión aún parecía distante. La energía en el aire cambió de nuevo. A medida que la tensión aumentaba, supe que la próxima decisión que tomaría marcaría la diferencia. ¿Podría encontrar el valor en medio del desasosiego? ¿O sería testigo de otro fracaso desgarrador? Todo estaba en juego, y sentí que un nuevo dilema se cernía sobre mí, uno que podría cambiar la vida de todos nosotros para siempre. El bullicio a mi alrededor se intensificaba y los gritos de la multitud se entrelazaban en un caos casi ensordecedor. La dopamina del miedo corría por mis venas, mientras la mirada fija de Tula se mantenía en mí, como si capturara un instante de verdad en medio de toda la confusión. Su existencia, con todos los horrores que había soportado, reflejaba el sufrimiento de tantos otros que, como ella, habían sido despojados de su voz. Un nuevo grito resonó en el aire. ¿Por qué tienen que salir a defender lo indefendible? Son solo animales. Las palabras venían de un grupo en el borde, un conjunto de rostros enfurecidos que manifestaban una insensible reacción. En un rincón, un par de jóvenes empezó a empujar y tirar de las barreras que separaban a los opositores de nosotros, mientras otros los animaban, creando una ola de antagonismo que amenazaba con desbordarnos. Mis instintos gritaron que debía hablar, pero ¿qué más podía decir en este rincón desolador de la batalla? La desesperación se mezclaba con el deseo de hacer el bien, y la pregunta que ya me atormentaba se hacía más fuerte. ¿Me atrevería a arriesgarme aún más? ¿Podría convertir este tumulto en una oportunidad para alcanzar la comprensión, para conectarnos entre nosotros y con Tula? Me giré hacia la madre de Daniel, que también parecía angustiada. Las palabras son lo único que tenemos ahora, susurré, buscando en su mirada alguna chispa de fortaleza. Si podemos conectarlos con lo que sentimos, quizás puedan ver más allá de su rabia. Ella asintió, así que subí mi voz y llamé a la multitud. Escuchen, todos nosotros hemos sentido dolor y alegría. Tula es un ser que ha vivido ambas cosas. Miremos más allá de nuestro conflicto y exploremos la posibilidad de amor y compasión. ¿Acaso no todos deseamos un mundo donde podamos coexistir en armonía? Mi discurso resonó en el aire, y durante un breve segundo, el ruido disminuyó. Pero la calma fue efímera, y el odio pronto se adueñó de nuevo de la multitud. Iba a protestar cuando un estruendo sacudió el suelo de nuevo, esta vez más fuerte, y el suelo parecía ceder ante la presión de las emociones reprimidas. Los ojos de Tula se ajustaron ante la repentina tensión. Ella levantó su trompa y un grito profundo y sonoro emergió de ella, un sonido que vibró en la tierra y que se sintió como un llamado antiguo. Me detuve, aturdido. Podría ser que Tula intentaba hablar, gritar por nuestra unidad. Me incliné, buscando comunicarle que entendía su desesperación, pero al girar, vi al hombre, el desconocido de la mirada fría, que retrocedía también, no por miedo a mí, sino abrumado por la vida que representaba Tula. En su rostro, los surcos de su furia comenzaron a desdibujarse, y unas lágrimas asomaban en sus ojos. Yo balbuceó, como si la confusión lo arrastrara hacia un terreno que no conocía. Mis pulsaciones aumentaron. No podía perder esta oportunidad. ¿Puedes escucharla? Tula ha sufrido tanto, y ninguno de nosotros queremos perpetuar este ciclo. Esto no es solo un enfrentamiento, es una elección sobre qué tipo de vida queremos vivir. ¿Podemos ser el cambio que queremos ver? Su rostro reflejaba una tormenta interna, el miedo y la culpa luchando por hacerse un lugar. De repente, alguien al fondo del grupo comenzó a gritar, la vida de un elefante vale menos que la nuestra.
La rabia se desbordó de nuevo, el caos resurgió con renovada fuerza. Y aunque sentía que el suelo se deslizaba bajo mis pies, la imagen de Tula, tan fuerte y tan vulnerable al mismo tiempo, ancló mi esperanza. Un grupo de activistas se interpuso entre ambos bandos, intentando calmar los ánimos. La madre de Daniel tomó mi mano con firmeza, su calor difundiéndose como una promesa de que no estábamos solos, que había fuerza en nuestra unidad. Pero una voz interior me suplicó que actuara. En la crisis nace la verdad, resonó en mi mente, y comprendí que había llegado el momento de arriesgarme. Desafiando el tumulto, corrí hacia el hombre de la mirada fría. No sabía qué diría, pero debía hacer algo. Sin embargo, en medio de este caos, fui consciente de algo aún más inquietante. Mirando a mi alrededor, noté que entre las tensiones, alguien estaba escondido, un joven perdido en sus pensamientos, sosteniendo una cámara. Sus ojos reflejaban no solo la sorpresa, sino también una incomprensión profunda. ¿Sería él un testigo? Un testimonio viviente de lo que sucedía en ese momento crítico. Todo giraba en un ciclo de acción y reacción. Estaba claro que no solo Tula y yo nos enfrentábamos a esta lucha, sino que todos tenían que tomar una decisión. Pero, ¿qué pasaría si ese no fuera el final de la batalla? ¿Cómo podría esto convertirse en un nuevo comienzo para todos nosotros, incluido el hombre que había estado tan dispuesto a infligir dolor? La mirada de Tula me capturó, un nuevo atisbo de esperanza en sus ojos. Ella, con su poder ancestral, podía ser el catalizador de un cambio. En un instante, comprendí que no solo estábamos luchando por su vida, sino por lo que significaba ser humanos. Mientras mi espíritu ardía, una nueva capa de determinación comenzó a florecer. Podía sentir como algo se movía en el aire, el firme deseo de encontrar paz más allá de la guerra. Cuando volví a mirar al hombre, sentí que no era solo él quien había tomado esta batalla a pecho, éramos todos nosotros, un lazo de corazones latiendo al unísono, desafiando el miedo que nos había mantenido escindidos. Pero no sabíamos aún si el destino decidiría darnos la razón o la justicia. El estruendo de la lucha estaba a punto de estallar una vez más, y en ese momento, comprendí que la verdadera decisión estaba en nuestras manos. ¿Podríamos hallar la compasión en medio de la tormenta desatada? Mientras el caos incrementaba a nuestro alrededor, el eco de Tula resonaba más fuerte que nunca, una llamada que hacía retorno a nuestro interior. Pero el futuro seguía asomándose oscuro e incierto, y la próxima decisión tomaría forma en una nueva encrucijada emocional, un nuevo dilema, esta vez en cada uno de nosotros. El aire cargado de tensión se volvió palpable, un estallido inminente a punto de romper la frágil tregua que intentábamos construir. Me detuve frente al hombre que una vez miró con desprecio, buscando la chispa de comprensión que había asomado en sus ojos. Pero en ese instante, la multitud se arremolinaba a nuestro alrededor, los ecos de la rabia transformándose en un grito colectivo. El animal no tiene sentimientos, resonó otra voz, esta vez con un tono burlón que destilaba desprecio y rencor. El sonido de las palabras me golpeó como una ola helada. Era claro que algunos estaban decididos a mantener sus corazones cerrados, aferrándose al odio como una salvación. Sin embargo, sabía que detrás de cada expresión de indignación, había algo más profundo, una herida que todos compartíamos, un miedo a perder el control sobre nuestras propias vidas. Me volví a Tula, buscando en su mirada un reflejo de lo que estaba por venir. La multitud a nuestro alrededor podía estar a punto de estallar, pero en ese instante, el ruido se desdibujó mientras nos enfocábamos el uno al otro. Ella bajó su trompa y la rozó suavemente contra mi brazo, como si me alentara a no rendirme, recordándome nuestra conexión. En un impulso, decidí que la esperanza debía ser nuestra bandera frente a la tormenta. «Deténganse», grité, haciendo eco de la verdad que llevaba en el corazón. No podemos permitir que este sufrimiento continúe. Tula, como todos nosotros, merece ser escuchada. Tiene derecho a la vida, al amor y al respeto. Pero no solo eso, también debemos atender el dolor que sentimos, el miedo que nos divide. El hombre de la mirada fría se detuvo, sus ojos vagando entre Tula y yo. Una lucha interna se reflejaba en su gesto, como si estuviera tratando de librar una batalla entre el odio aprendido y la empatía que comenzaba a florecer. Mis palabras se hicieron un eco en el aire tenso, resonando con otros que se fueron uniendo al clamor de la verdad. «Escuchen. Nos estamos gritando unos a otros, pero dentro de nosotros hay un deseo profundo, una búsqueda por ser comprendidos». Un grupo de personas empezó a sentir, atrapados entre su desprecio y una curiosidad latente. Aún entre las sombras de su integrar, algo brillaba roto. Era el destello del reconocimiento humano, la conexión que a veces parecía desvanecerse. Unos pasos detrás de mí, la madre de Daniel se atrevió a hablar.
Lo que hoy vemos no es solo una lucha por la vida de un elefante, sino un reflejo de nuestras propias luchas. Todos enfrentamos batallas, y todos sufrimos en silencio. La pregunta es, ¿podemos permitir que este dolor comune? La marea del odio parecía mitigarse pero no desaparecer. Un grupo de jóvenes lanzó un grito furioso, empujando de nuevo hacia el caos. El hombre de la mirada fría se sintió agobiado, pero lo pudo ver. Podía percibir la lucha en su interior, la sombra de la compasión. Era un antiguo conflicto, eterno como el tiempo, y si, en vez de luchar, creamos puentes, propuse, sintiendo que el aire vibraba con una energía nueva. ¿Y si en lugar de condenar, decidimos compartir nuestras historias? Tula no es solo un animal, es un símbolo de resiliencia, y yo creo que todos, bajo este odio, buscamos lo mismo, ser vistos, ser escuchados. Mientras compartía estos pensamientos, vislumbré al joven con la cámara, todavía absorto en la escena. Un destello en sus ojos me dio un atisbo de esperanza. ¿Tú, qué estás grabando? ¿Qué mensaje quieres enviar al mundo? ¿Vas a contar esta historia como un simple informe de conflicto, o puede ser parte de la transformación? El chico finalmente bajó la cámara, atrapado en el vaivén de la realidad que tenía ante él. Sus labios temblaban, como si un torrente de emociones estuviera a punto de desbordarse. No sé, murmuró, su voz temblando. Nunca pensé que esto pudiera ser así. La multitud parecía dividirse como el mar, entre quienes rechazaban lo que estaba sucediendo y quienes comenzaban a escuchar. La madre de Daniel se acercó al joven y lo abrazó, como un símbolo de refugio y aceptación. Mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de que la empatía pudiera surgir entre nosotros. Quizás, solo quizás, la compasión sería el camino para curar nuestras heridas, pero entonces, como si un nuevo velo de horror cubriera la vanguardia de la verdad, una sirena resonó en la distancia. El sonido se acercaba rápidamente, y con ello, la realidad de que la crisis podría convertirse en algo aún peor. Palabras de advertencia se propagaron entre la multitud, con gestos desesperados convulsionándose en un torbellino de ansiedad. Las autoridades están viniendo, gritaron algunos. Están aquí para llevarse al elefante. El aire se volvió denso de inmediato, y la realidad que había empezado a construirse entre nosotros parecía romperse una vez más. La esperanza chocó frágilmente con la inminente llegada de la crisis. Miré a Tula, a la madre de Daniel y al hombre de mirada fría, comprendiendo que habíamos alcanzado un punto sin retorno. Debemos actuar. No podemos dejar que esto termine de esta manera, murmuré, sintiendo el pánico en mi pecho. Pero la incertidumbre se alzaba como un monstruo, acechante, mientras la sirena se hacía cada vez más cercana. ¿Qué haríamos? Balbuceó el hombre, regresando su mirada hacia mí, su rostro ahora marcado por una resolución inesperada. En ese instante, comprendí que el cambio ya estaba en marcha, pero el real, el tangible, podía aún escaparse a nuestro alcance. La pregunta flotó en el aire, ¿cómo podríamos unirnos a tiempo, constantemente enfrentando la adversidad y la posibilidad de que todo terminara? A medida que la sirena resonaba más fuerte, sentí el peso de la historia en nuestras manos, y un nuevo dilema se alzaba en el horizonte. ¿Seríamos capaces de forjar nuestra propia resolución antes de que la tormenta nos arrastrara una vez más? No hubo tiempo para lamentaciones. La ansiedad se adueñó de la multitud, los murmullos se tornaron en gritos aterrados y en instantes la energía se convirtió en un caos abrumador. Estiré mi mano hacia Tula, buscando su calma en medio del huracán de emociones. Ella, con su grandeza silenciosa, se mantenía firme, observando y sintiendo las vibraciones de los seres humanos a su alrededor. Si hay una forma de cambiar esto, debe ser aquí y ahora, declaré, intentando infundir valor en el rostro del hombre que había sido mi adversario. Una chispa de entendimiento se encendió en su mirada, pero también había temor. Si todos podemos unirnos en lugar de separarnos, si podemos encontrar ese hilo común, podríamos hacer que nuestra voz sea más fuerte que el miedo que se avecina. La madre de Daniel asintió, llevando a su hijo hacia adelante, como si con cada paso firme llevase consigo un rayo de esperanza. No pueden llevar a Tula, se oyó en su voz. No pueden arrebatarnos lo que hemos empezado a construir aquí. La ferviente convicción en sus palabras resonó en el aire, y tal vez, solo tal vez, comenzaba a irromper el hielo del odio. Los gritos al fondo aumentaban en decibelios, la llegada de las autoridades era inminente. Miré a los jóvenes que habían gritado antes, sentados en el suelo, visiblemente confundidos. El brusco cambio en sus expresiones era esperanzador. Ellos también buscaban una salida,
una manera de no ser parte de la violencia, de la división. Ustedes son la nueva generación, continué, y mis palabras parecían resonar con un eco renovador. Este es el momento para que levanten su voz por la compasión. Hagamos una barrera de amor frente a la crueldad. El amor no es suficiente, murmuró uno de los jóvenes, su tono quebrado revelaba una profunda herida. ¿Qué si no somos escuchados? ¿Qué si no cambia nada? Su pregunta colisionó en mí como un golpe helado. Esos eran los temores que atenazaban a todos, la sombra de la desesperanza. Pero el amor es el primer paso. Sin amor, solo quedará el vacío. Tal vez no podamos cambiar todo, pero sí podemos evitar que esta vida noble sea arrebatada, respondí. Un murmullo pasó por la multitud, las miradas se encontraban buscando respuestas, la realidad empezaba a convertirse en algo más que la suma de nuestros odios. ¿Cuántos de ustedes han sentido alguna vez que su voz no era escuchada?, pregunté, sin soltar en el contacto de los ojos. Pude ver que varios levantaron las manos. Entonces haremos esto juntos, propuse, sin dejar de aferrarme a la convicción que crecía en mí. Unámonos no en la violencia, sino en una protesta pacífica. Tula pertenece a este lugar, y nosotros siendo su voz, no le daremos la espalda. Así que, cuando lleguen las autoridades, se encontrarán con nosotros, y con nuestra historia. En ese momento, el hombre de mirada fría dio un paso adelante, su rostro manifestando una transformación sutil. Lo haré, dijo con flamante determinación, tomando la mano de aquellos que estaban a su lado, formando una cadena, un escudo humano. Mi hermana y yo tuvimos algo que perder, y lo perdimos todo. Pero no podemos dejar que el miedo nos quite también lo que amamos. Las palabras se generaron como una reacción, los brazos se entrelazaron y la multitud comenzó a unirse, formando una barrera viva alrededor de Tula. El movimiento era un símbolo poderoso, una declaración de que la empatía podía surgir incluso entre la ira más intensa. Pero cuando los primeros coches de policía se hicieron visibles a la distancia, la euforia fue reemplazada por un nuevo tipo de agitación. La sirena resonando en el aire era la promesa de la discordia, una prueba a la que debíamos enfrentarnos. El hombre de mirada fría se volvió hacia mí, una nueva sensación de desafío iluminando su rostro. ¿Y si nos arrestan, qué haremos? Una voz interna me decía que los momentos de decisión eran claves. La respuesta que aguardaba en el fondo de mi ser salió a la superficie. Debemos mantenernos juntos, sin importar qué suceda. Muestra el verdadero rostro de nuestra lucha. Era una estrategia peligrosa, pero había llegado a entender que lo único que quedaba era arriesgarnos, y en el mismo instante en que la multitud se preparaba para lo que vendría, Tula lanzó un trompetazo resonante, un llamado a la calma en medio de la tormenta. El eco de su grito reverberó en el aire, como un grito sagrado que unía nuestras almas. La historia de todos se entrelazaba con la suya, mientras nos preparábamos para la confrontación, un sentimiento profundo de certeza se estableció: nada será igual después de hoy. Estábamos listos para enfrentarnos a la adversidad y, por primera vez, la posibilidad de la transformación se sentía palpable. Pero en la asombrosa fragilidad de ese momento, no sabía si lo lograríamos. La resplandeciente oscuridad de lo desconocido invadía nuestras mentes y corazones. La pregunta volvía a surgir: ¿podríamos sostener nuestras conexiones en la vorágine de un aluvión de crisis? Y así, con la sirena retumbando más cerca, supimos que el futuro se decidiría en unos instantes electrizantes que podrían definir no solo nuestro destino, sino el de aquel que habíamos elegido defender. La duda se cernía sobre nosotros, y la tormenta estaba a punto de desatarse. Los coches de policía se detuvieron, y la atmósfera se volvió densa, cargada de un temor palpable. Sentía el latido acelerado de los corazones que me rodeaban, sus nervios eran un reflejo de los míos. La multitud apretó las manos de los demás, cada uno buscando un ancla en la convulsión que se avecinaba. Las luces parpadeantes iluminaban el rostro de Tula, y no pude evitar pensar en lo que representaba, un símbolo viviente de resistencia. Mientras los agentes comenzaron a salir de los vehículos, un silencio incómodo se apoderó de la multitud. Era el silencio que precede a una tormenta, lleno de incertidumbre y súplicas no dichas. De pronto, el hombre de mirada fría se volvió hacia mí, su expresión un crisol de determinación y miedo. Si vamos a hacer esto, quiero ver que lo hacemos de verdad. No solo palabras vacías, dijo, su voz apenas un susurro, pero con un peso que me tembló en el estómago. Lo sé, respondí, sintiendo como esa realidad me envolvía. Esto es más que palabras. Es un momento que puede definir quiénes somos. Si nos quedamos paralizados, habremos perdido antes de empezar.
Pero si elegimos ser la voz del amor, de la comprensión, podemos ser más fuertes que el miedo que intentan sembrar. Los jóvenes de la comunidad comenzaron a murmurar entre sí, sus rostros tornándose graves mientras procesaban la decisión que estaban a punto de tomar. ¿Y si nos atacan?, preguntó uno de ellos, sus ojos llenos de incertidumbre. Recordé lo que sentía la última vez que el miedo había asomado su oscura sombra. Las palabras se atoraron en mi boca. La verdad era que la violencia podía desatarse en cualquier momento si las cosas no salían como esperamos. Sin embargo, en esa incertidumbre, la figura de Tula se alzaba como una torre de fuerza. Su naturaleza pacífica contrastaba con el clamor de violencia que se asomaba al horizonte, y su esencia pareció calmar la tormenta interior. Fue entonces cuando recordé el abrazo eterno que nos unía, aquel que no solo se definía por la lucha, sino también por la esperanza que emanaba de su ser. Con cada segundo que pasaba, el sonido de la sirena se desvanecía en un murmullo de determinación colectiva. Recuerden por qué estamos aquí, alcé la voz, intentando romper el temor que acechaba. No solo luchamos por Tula, luchamos por todos nosotros, por cada historia, cada vida que ha sido aplastada por la indiferencia y el odio. Mis palabras eran balas de amor disparadas hacia un futuro incierto. Con una mirada cómplice, el hombre de mirada fría se colocó junto a mí, y siguiendo su ejemplo, otros comenzaron a unirse. La cadena humana comenzó a reforzarse. Uno tras otro, los manifestantes se unieron alrededor de Tula, formando un círculo vibrante de fuerza y compromiso. Las miradas de los jóvenes se encendieron con un nuevo fervor, y la energía se hizo palpable, como un eco de antiguas luchas resonando en nuestro interior. Fue en ese instante que un grito penetrante rompió el aire, un grito que duplicó la tensión en la multitud. Algunos se asustaron y retrocedieron, y en mi pecho brotó la ansiedad. Un grupo de oficiales avanzaba con el semblante decidido, sus miradas de acero dispuestas a sofocar cualquier resistencia. «Retírense. No les daré otra advertencia», gritó uno de los policías, agitando su porra en el aire. La lucha estaba a punto de volverse física. La compasión que hasta ese momento había unido a la gente ahora se enfrentaba al poder de la autoridad. «Por favor», grité, sumando mi voz al clamor universal de los oprimidos que se alzaban en ese instante. «Nosotros solo queremos hablar, queremos ser escuchados». Un murmullo emergió de entre la multitud, y me di cuenta de que eran ecos de apoyo, de quienes compartían nuestra convicción. Pero los policías no parecían dispuestos a escuchar. Su aversión era tangible, y su propósito era ocultar la llama de la esperanza que habíamos encendido. «Si no se dispersan inmediatamente, procederemos con arrestos». La amenaza del oficial aumentó la tensión en el aire, y las miradas comenzaron a entrelazarse en un juego de resignación y valentía. En ese instante, vi algo que me llenó de una extraña mezcla de terror y claridad. Desviando la mirada hacia Tula, me di cuenta de que su presencia era más que un mero símbolo, era una encarnación de la lucha por lo que creíamos. Una anciana que había visto el sufrimiento, pero también la compasión. Un elefante en medio de nosotros, sosteniendo la sabiduría del dolor y la esperanza. La cadena se tensó. En aquel instante compartido nos convertimos en un cuerpo indistinto de humanidad. Y entonces, como si un torrente de intuición nos atravesara, la multitud implosionó en una sola frase que resonó como un mantra: «No tenemos miedo». Las palabras reverberaron entre nosotros, creando un manto protector. Justo cuando el oficial estaba a punto de dar la orden de dispersar a la multitud, la energía cambió, y la determinación fue sustituida por un desafío intercesor. Éramos un número sumado, un eco de fuerza y amor, pero antes de que pudiera asimilarlo, un fuerte estruendo cortó el aire, y uno de los oficiales, presa del pánico y la ira, decidió actuar. «¡Atrás, atrás!». Su grito estalló como un disparo y, en un instante, todo se tornó en un caos que nunca imaginé presenciar. El miedo acechaba, y mientras la violencia se desataba en un segundo abrupto, entendí que lo que estaba en juego iba más allá de Tula. La lucha por abrazar nuestros miedos se había convertido en algo mucho más profundo. La batalla por la vida misma se desataba abruptamente frente a nosotros. La rabia de los funcionarios y el eco de una lucha colectiva se desbordaban a mi alrededor. Lo único que podía hacer era aferrar la mano de Tula con fuerza, rogando en mi interior que la sabiduría del elefante prevaleciera. Y mientras el mundo se desataba a mi alrededor, una sensación de ineludible cambio invadía mi ser. Esta no era la última batalla, sino el inicio de una prolongada lucha por un mundo en el que la compasión y la valentía pudieran florecer juntos. El caos se desató de maneras que no podía prever. Aquel primer empujón de un oficial, un acto desesperado y provocador, se convirtió en un efecto dominó. La multitud, antes unida en oración y desafío,
se fragmentó momentáneamente ante el miedo, como un espejo quebrado en 1000 pedazos. Algunos retrocedieron, sus rostros reflejando terror puro, mientras unos pocos se lanzaban hacia adelante con la fuerza del espíritu colectivo. Con cada grito, cada momento de confusión, el amor que nos había reunido comenzó a verse amenazado por la sombra creciente de la violencia. Atrapado en medio de la vorágine, sentí como la mano de Tula se aferraba con fuerza a la mía. «No te sueltes, por favor», me pidió, y su voz, cálida pero firme, resonó dentro de mí como un recordatorio de por qué habíamos llegado hasta allí. Esto es lo que hemos elegido. No podemos dejar que el miedo nos divida. Asentí, aunque en mi interior un tumulto de emociones se enfrentaba entre sí. «Regresen a sus vehículos», ordenó otro oficial, poniéndose en posición de ataque frente a la multitud. Y mientras una parte de los presentes se dispersaba, sintiendo el peligro inminente, un pequeño grupo se posicionó en la primera línea, desafiando cada paso hacia atrás en un esfuerzo por mantener la unidad. Fue entonces cuando vi a Elena, una amiga de la infancia con quien alguna vez había compartido sueños de un mundo mejor. Su mirada, entre el miedo y la resolución, capturó mi atención. Me recordó el significado de nuestra lucha, todo lo que habíamos sufrido, los momentos de desesperanza en que nos habíamos prometido ser la chispa de cambio. Un ardor renovado se activó en mi corazón. «No estamos solos, recordemos esto», le grité, intentando empoderar a quienes se habían quedado a mi lado. Con cada frase que intercambiábamos, así como con el contacto visual compartido, más corazones se alineaban con el deseo de resistir. Las palabras resonaron en la multitud, como un canto al que nos aferrábamos desesperadamente: «No tenemos miedo. No nos rendiremos». La energía, que había empezado a desvanecerse, recuperó su fuerza, y el círculo, que había comenzado a romperse, se volvió a enlazar. Así, en ese instante fugaz, como una revelación, comprendí que el miedo no podía luchar contra el amor, su poder era limitado, y así nuestra llama seguía viva, desafiando las sombras que nos acechaban. Pero el miedo podía cambiar drásticamente de forma. La repentina irrupción de un spray de pimienta, un aerosol de gris asesino en la atmósfera, fue su respuesta. La multitud contuvo el aliento, una mezcla de gritos y toses resonaron mientras el veneno se expandía por el aire. Algunos se cubrieron los rostros, otros salieron corriendo, pero muchos permanecieron firmes en su determinación. Mientras la confusión se elevaba, mis pensamientos giraron en torno a Tula, y cómo había estado mostrando el camino durante años. «No podemos dejar que esto nos hunda», le dije, con la voz entrecortada por el miedo y la adrenalina. «El mundo necesita escucharnos, necesitamos que sientan lo que sentimos. Cada lágrima derramada es un testigo de nuestra existencia», respondió Tula, y su voz, cargada de lágrimas y coraje, se alzó por encima del murmullo caótico. Sus palabras fueron el bálsamo que calmó las ansias en mis adentros, como un eco profundo que resonaba en lo recóndito de mi ser. Sentí que su convicción atravesaba el miedo que nos rodeaba. Juntos, apretamos nuestras manos. Fue entonces, con los rivales más cerca que nunca, cuando me di cuenta de que la verdadera batalla no estaba solo frente a los oficiales, sino en cada corazón que luchaba por seguir adelante. Alzamos nuestras voces, formando un coro integrado de fuerza, con resuena el eco de nuestras historias que peleaban por ser escuchadas. Mientras mantenía el agarre de Tula, un nuevo grito rompió la cortina de caos. «Ellos son el pasado. Nosotros somos el futuro», resonó desde la retaguardia. Los jóvenes, encendidos en su pasión, habían decidido contraatacar, no solo con idas y venidas en la fuerza física, sino a través de revivir el llamado a la paz. Sus voces se hicieron más fuertes, casi como un mantra que desafiaba el aire enrarecido. Fue entonces que, en medio de esta feroz balanza entre lo desesperado y lo esperanzador, vi aparecer una figura conocida. Un miembro de la comunidad que había estado desaparecido durante semanas, censurado por haber hablado en angustia contra la injusticia, irrumpió en la escena sosteniendo una pancarta que decía: «La unión nos hace más fuertes». La multitud retumbó ante su osadía, y en el tumulto de sentimientos revertidos, su llegada se sintió como un faro de luz en medio de la oscuridad que nos abrazaba. «Estamos aquí para quedarnos», se unió al grito colectivo. El desafío de su presencia se convirtió en un catalizador, estallando nuevas corrientes de valentía en quienes aún dudaban. Pero antes de que la multitud pudiera organizar su nuevo impulso, el oficial al mando observó con furia, y vio el peligro de la unidad, comenzando a agitar su porra con intención peligrosa. «No permitiré que este acto de insubordinación continúe, disperse a todos o se enfrentarán a las consecuencias». Su voz fue como un trueno, un llamado desde las entrañas de un sistema que se negaba a cambiar, y en ese instante,
Su advertencia flotó como una sombra sobre nuestra determinación, nada era seguro, y cada oración de esperanza podía convertirse en un grito de desespero en cuestión de segundos. La multitud, de alguna forma, había desvanecido la duda, pero con la llegada de un nuevo miedo, el momento perdía su esencia. El encuentro de Tula y yo se entregó a la gravedad de la batalla que teníamos ante nosotros. Lo incierto puede ser aterrador, pero si el amor nos guía, incluso al borde de la desolación, encontraremos nuestro camino, susurró Tula, mirándome a los ojos como si intentara infundir aliento. Y mientras la figura del oficial parecía acercarse aún más, esa chispa de esperanza en su mirada resonó con claridad aún mayor. En ese instante entre el temor y la fe, un nuevo conflicto se desató, el del miedo contra el amor. La decisión se volvió una revelación. Yo era parte de un todo, y a pesar de las sombras del destino, éramos la chispa de un cambio necesario. Pero antes de que tuviera más tiempo para reflexionar, el pánico y la decisión explosiva de unos pocos dispararon la situación hacia un nuevo abismo que aún no podía imaginar cómo abordar. El caos que se avecinaba mostró sus garras. Una figura humana se lanzó contra los oficiales, y el susurro de un encuentro violento traería consigo consecuencias impredecibles para todos nosotros. El caos se desató con fuerza incontrolable, y en mi pecho, el dolor y el miedo se entrelazaban como un nudo apretado. Sentí como los corazones detrás de mí palpitaban en un mismo compás, y la presencia de Tula se volvió mi ancla. Por favor, no permitas que esto nos separe, le susurré, esperando que su ser majestuoso pudiera contener mi desesperación, pero mientras la confusión reinaba a nuestro alrededor, su voz se hizo clara, profunda y serena, como un eco que atravesaba las paredes de la agitación. A veces, es en el corazón de la tormenta donde encontramos la luz que guía nuestro camino. Sus palabras me cautivaron y despertaron algo dormido en mí, la noción de que la verdadera batalla no estaba afuera, sino dentro de nosotros. En medio de la violencia inminente, comprendí que no era solo nuestra lucha. Era un grito colectivo por aquellos que habían sido silenciados, por aquellos como Daniel que no habían tenido la oportunidad de alzar la voz. En ese instante, el círculo de personas a nuestro alrededor se apretó, los rostros se llenaron de determinación. Decidimos ser ese escudo de amor frente al odio que intentaba separarnos. Estamos aquí para cambiar el mundo, no para destruirlo, grité con todas mis fuerzas, sintiendo como las multitudes respondían a mi llamada como olas rompiendo en la costa. La conexión entre los presentes se intensificó, una marea de energía y esperanza dispuesta a desafiar toda adversidad. Cuando los oficiales avanzaron, listos para reprimir, un impulso renovador me llevó hacia ellos. Sabía que los ojos de Tula, y que era lo que cada persona de esa multitud representaba, me seguían, empujaban mis pies hacia adelante. No estamos en contra de ustedes, estamos con todos. Mis palabras fueron lanzadas como un salvavidas que se hundía en medio de una tormenta furiosa. Mi corazón se detuvo, y por un segundo, todo quedó suspendido en un silencio casi sagrado. Los ojos de uno de los oficiales reflejaron un resquicio de duda, en sus pupilas, vi un destello de humanidad. Era ese contacto el que podía transformar la historia. Tula es un símbolo de lucha y esperanza. No encarnamos el odio que buscamos erradicar, sino el amor que queremos cultivar, continué, sintiendo como el aire se llenaba de una profunda reverberación. De repente, un gesto inusitado. El hombre de mirada fría dejó caer su porra y se unió a mí. Estamos aquí por un cambio que vale la pena, por la vida que queremos rescatar, gritó, su voz resonando como un tambor en medio del tumulto. Su valentía hizo eco en aquellos que aún dudaban. Fue entonces cuando, de pronto, el murmullo de la multitud se detuvo al unísono. Las luces intermitentes de la patrulla iluminaban el escenario como un faro de confrontación, pero también de concientización. La madre de Daniel, sosteniendo la mano del hombre, pronunció una oración en voz alta que atravesó la atmósfera tensa: que el amor no sea un temor, que nuestra voz resuene con poder, y que lo que nos une sea más fuerte que lo que nos separa. El poder de la conexión fluyó a través de nosotros como una corriente de energía positiva, y la multitud comenzó a moverse hacia adelante, unida en un propósito colectivo. Tula, alzando su trompa, expresó lo que nuestras voces a menudo no se atrevían a decir. El sonido resonante llenó el aire e hizo eco entre los corazones presentes. Era un grito de liberación. La forma en que los oficiales se detuvieron, atónitos ante nuestra valentía, se sintió como un triunfo. Habíamos dejado de ser un grupo de desconocidos y nos habíamos convertido en un frente indestructible. En ese momento, sentí que las heridas del pasado comenzaban a sanar. La compasión brotaba a raudales, y la luz que había estado a punto de apagarse se avivó de nueva cuenta. Con cada paso que dábamos en unidad, comenzamos a crear puentes en lugar de muros. La historia de Tula, su sufrimiento,
su lucha y su esencia se convirtió en un faro que guiaba a todos, recordándonos que en las sombras siempre hay un rayo de luz. Gritos de unidad y amor se elevaron en el aire, resonando con todos aquellos que habían perdido algo en el camino. Y fue entonces que, en medio de esa lucha, encontré paz. El giro impactante de la historia no fue la violencia, ni el miedo, sino la decisión de amarnos a nosotros mismos ante la adversidad. Era un acto de valentía, era una declaración de nuestra humanidad compartida. Así, cuando los oficiales finalmente dieron un paso atrás, entendí que la verdadera batalla había sido una victoria del amor sobre el odio. Caminamos juntos, entrelazando las manos y los corazones, y en ese instante supe que nunca estaríamos solos nuevamente. Tula, desde su noble posición, se convirtió en nuestra musa, un recordatorio de lo que significa ser verdaderamente valientes. La esperanza floreció entre nosotros, y mientras la multitud vibraba en el eco de nuestras voces, comprendí que el amor, incluso en su forma más vulnerable, siempre encontraría la manera de sobreponerse al dolor. Como un eco, resonó una última frase que me acompañaría para siempre, mientras contemplaba el mundo que anhelaba. Del amor, incluso lo imposible se convierte en posible.